El juez Francisco Mendoza llamó a juicio al expresidente Abdalá Bucaram Ortiz dentro de la investigación por presunto tráfico ilícito de armas de fuego. Se ordenó también que Bucaram se presente a diario ante la autoridad competente y el uso de grillete electrónico. A las 10:30 se instaló la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra Abdalá Bucaram en la Unidad Judicial Norte, quien se presentó por videoconferencia. Simpatizantes del expresidente de la República junto a sus hermanas Elsa y Virginia Bucaram llegaron hasta los exteriores para realizar un plantón en su apoyo. Luego de 4 horas y media de la diligencia, el juez Francisco Mendoza resolvió llamar a juicio al exmandatario y cambiar las medidas por presentación diaria ante la autoridad, prohibición de salida del país y uso del grillete electrónico. La Fiscalía lo procesa por tráfico ilícito de armas y municiones. Autollamamiento a juicio para el expresidente Abdalá Bucaram, pero se revocaron las medidas de arresto domiciliario y le impusieron la presentación periódica y la prohibición de salida del país y el grillete. El pasado 3 de junio se realizó un allanamiento en el domicilio del ex jefe de Estado ubicado en Kennedy Norte, donde se encontró un arma de fuego. Desde esa fecha cumplía con arresto domiciliario, el cual ahora fue revocado. Que él se va a poder defender desde afuera. Todos los elementos que presentó la Fiscalía, todos fueron descartados, pero el juez determinó de que él no puede hacer valoración de la prueba. No estamos en la etapa procesal, es una etapa previa al juicio. Consideramos que en el tribunal todo se va a resolver, ¿no? El abogado de Bucaram indicó el paso que seguirán en su defensa. Procesalmente no procede apelación contra el autollamamiento a juicio. En tribunal vamos a defendernos, entonces vamos a ir al tribunal. Informó Roselena Vázquez. El Pleno de la Asamblea Nacional aborda al momento la sesión 677 para la elección del vicepresidente de la República. Sin embargo, minutos antes, en la sesión 676, se había mocionado que dicho listado enviado por el Ejecutivo sea negado. En total fueron 87 votos los que aprobaron cambiar el orden del día de la sesión 676 del Pleno de la Asamblea Nacional de este viernes. El mismo fue mocionado por la legisladora Cristina Reyes. El fin, negar la terna para vicepresidente enviada por el presidente de la República, Lenín Moreno. Negar la terna enviada por el presidente Moreno, porque esta terna representa lo peor de la corrupción, sobre todo los 2 primeros nombres. Los 2 primeros nombres de la terna a los que hace referencia Reyes son los de la ministra de Gobierno María Paula Romo y del secretario de Gabinete Juan Sebastián Roldán. Y el presidente Moreno debería enviar nombres que representen a ciudadanos probos, que nadie tenga sospecha que están vinculados con hechos de corrupción. Pero no solo desde la oposición rechazaron el listado. Aunque parece imposible, legisladores del propio oficialismo están de acuerdo en devolver la terna. Realmente hasta el día de ayer estábamos nosotros de acuerdo en adoptar la posición de la mayoría de la bancada. Sin embargo, por lo develado el día de ayer en los medios de comunicación, que lastimosamente involucran también a la ministra, creo que sería muy irresponsable para el país en este momento mantener esa posición. Y la división al interior del oficialismo se encuentra marcada, al punto que Jimena Peña, que hasta hace algunas horas era coordinadora del bloque de Alianza País, al conocer que la bancada apoyaría el primer nombre del listado, decidió renunciar a esta coordinación. Previo a la denuncia yo pude dialogar con el presidente Moreno y le expliqué cuáles eran mis preocupaciones y también hice algunas sugerencias. Sin embargo, realmente yo comprendo que es finalmente una decisión del presidente Moreno mantener la terna. Posición que públicamente ha expresado el primer mandatario. La declaración corresponde a su participación en la reunión de gabinete ministerial desarrollada este 17 de julio en Salinas. He escogido con mucho carácter selectivo a las personas y espero que la Asamblea tome la decisión. En caso de que no lo hiciera, también de acuerdo a lo que manifiesta la ley, la primera persona de la terna será seleccionada por el Ministerio de la Ley. Aproximadamente a las 18 horas la sesión 676 en el Legislativo fue suspendida y en estos precisos momentos en el hemiciclo se aborda la sesión 677, donde se tiene como punto la elección del vicepresidente de la República de la terna enviada por el Ejecutivo. Informó Javier Rosero.
Y en estos momentos ponemos imágenes de lo que ocurre virtualmente en la Asamblea Nacional. Se está realizando precisamente el listado de los asambleístas presentes en la sesión número 677, mediante la cual se tendrá que elegir al nuevo vicepresidente de la República. Están 114 en estos momentos presentes, están tomando lista en la Asamblea Nacional y nosotros les tendremos los detalles de lo que ocurre en esta sesión del Legislativo para la elección del vicepresidente de la República más adelante. Ahora les contamos en otro tema, que la Fiscalía General del Estado solicita la pena máxima por peculado de uso contra el exsecretario de Comunicación Fernando Alvarado. Una vez que culminó la audiencia de juzgamiento, el tribunal entró en etapa de deliberación. 5 años de cárcel con agravantes por encontrarse prófugo. Podría enfrentar Fernando Alvarado, exsecretario de Comunicación, procesado por el delito de peculado, por la producción de material audiovisual destinado a las sabatinas del expresidente Rafael Correa, donde existiría doble cancelación por el trabajo, con un perjuicio al Estado ecuatoriano que supera los $200.000. Con todos los testimonios, absolutamente con todas las pruebas documentales, no se ha podido evidenciar que se dio el delito de peculado dentro de este caso. También la Fiscalía solicitó la pena privativa de la libertad de 5 años para Carlos B., de la productora Gota Azul, y para Patricio P., exfuncionario de la Secretaría Nacional de Comunicación SECOM, además del 80% menos de esa condena para Pablo Y., por haberse sometido a la colaboración eficaz. Bueno, pero la Fiscalía insiste en que se cometió el delito y que hay doble facturación. La Fiscalía insiste y ya ustedes alguna vez accederán a los procesos, son públicos y podrán escuchar la audiencia y se darán cuenta que no hubo nada que lo pruebe porque no lo hay. Son productos distintos y los peritos han dicho que los unos eran producidos y los otros no, que los unos tenían mejor calidad, los otros no, que el uno era más largo, el otro era más corto, el uno tenía más archivos, el otro no, el uno tenía más CDs, el otro no. Con esto, a la espera de la resolución del Tribunal de la Corte Nacional de Justicia. ¿Qué le ha dicho Fernando Alvarado en esto? Fernando Alvarado está con la esperanza de obtener una respuesta positiva por parte de este tribunal. No dejamos de creer en la justicia, hemos probado con todos los elementos, incluso con los que presentó la misma Fiscalía, de que no existió el peculado de uso en este caso. Informó Héctor Romero. El informe médico de Daniel Salcedo, solicitado por el juez Reinaldo Ceballos, quien lleva el caso de peculado por presuntas irregularidades en la contratación de insumos médicos con sobreprecio en hospitales públicos, ya ha sido enviado al magistrado para que se analice si debe ser trasladado hasta la cárcel número 4 de Quito. El pasado lunes, el juez de garantías penales de la Unidad Penal 2 de Guayaquil, Reinaldo Ceballos, ordenó una valoración médica para analizar el estado de salud de Daniel Salcedo Bonilla. Ceballos, designado en el proceso por peculado contra Salcedo, dio un plazo de 72 horas, pero dicho documento no había sido entregado hasta el mediodía de este viernes. Consecuentemente, con ello he dispuesto que se oficie al Departamento de Talento Humano del hospital para que me informe quién ocupa actualmente la dirección, para luego de ello yo tomar una decisión judicial referente al desacato. Acudimos al hospital Abel Gilbert Pontón, ubicado al suroeste de Guayaquil. Tratamos de dialogar con los padres de Salcedo, pero no quisieron dar declaraciones. Luego el equipo de comunicación de este sanatorio nos indicó vía telefónica que el informe médico de Daniel Salcedo, suscrito por el doctor Alex Gutiérrez, líder de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Guayaquil, ya ha sido enviado al juez encargado del caso para que se haga una revisión y así Salcedo pueda ser trasladado hasta la cárcel 4 de Quito. Mientras tanto, permanece asilado en este hospital. En la primera providencia que yo dispuse, está ordenado de esa forma, de que una vez que recobre su estado de salud y haya la alta médica, entonces dispondré el traslado, como ya se cumplirá el traslado que está ordenado. Informó Adriana Peralta. Luego que el COE Nacional dispusiera la intervención de las 7 parroquias de Quito que registran el mayor número de contagios por COVID-19, la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y otras entidades municipales ejecutaron un mega operativo de control en estas zonas.
En caravana y de una forma sorpresiva, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y varias entidades de control municipal llegaron hasta las 7 parroquias de Quito, que registran el mayor número de casos por COVID-19. Un verdadero dolor de cabeza para las autoridades, pues aquí los contagios se han acelerado de una forma alarmante luego de pasar al semáforo amarillo. El uso de la mascarilla, el distanciamiento de persona a persona es obligatorio. Así evitaremos la propagación del virus. En medio del asombro de los moradores, la fuerza pública, como si fuera a la guerra, se tomó calles, mercados y plazas. Y es que sí, se trata de una guerra contra un enemigo invisible que jamás imaginamos y al que no podemos ver, sin contar con ese otro enemigo llamado desobediencia ciudadana, pues apenas arrancaba este operativo y una a una de las personas eran sancionadas por no utilizar la mascarilla. Sí estaba en eso mismo, sino que en el carro está desinfectado todo y ahorita ocupé la mascarilla. ¿Pero estaba sin mascarilla usted? 2 minutos después sí estaba sin mascarilla. Por no uso de mascarilla, $100, por libar en el espacio público, $200. Si son reincidentes, se duplica la multa y pueden llegar a multas compulsivas hasta $8,000. Realmente las multas son fuertes, pero más allá de eso queremos prevenir. Hasta el momento Quito reporta 10.386 casos. Encabeza esta lista Chillogallo con 929. Le sigue Guamaní con 763. Belisario Quevedo 647. Calderón 596. La Magdalena 522. Centro Histórico 514. Y Cotocollao con 469. Por ello, el COE provincial ha dispuesto intervenir estas zonas. Lo que vamos a hacer ahora es fortalecer los controles en estas 7 parroquias. Vamos a establecer unos controles de mayor envergadura para poder hacer cumplir con nuestra ciudadanía y evitar justamente esa velocidad de contagio. Estos operativos además se complementaron con controles antidelincuencial. El control de armas, munición y explosivos para también dar conjuntamente con ello una mayor seguridad a la ciudadanía. Luego de que se ejecuten estos operativos por cerca de una semana, las autoridades evaluarán los resultados y determinarán si modifican o no el toque de queda. De su lado, la ciudadanía calificó estas intervenciones de necesarias y urgentes. Excelente, esto se esperaba desde mucho más antes. Me parece muy bien el operativo, pero que por favor se haga con frecuencia. En Quito informó Adriana Rojas. Concejales reaccionan a las medidas adoptadas por el COE Nacional para Quito. Dicen que la ciudad necesita restricciones más rigurosas por la indisciplina ciudadana. Las 4 peticiones que elevó el Consejo Metropolitano de Quito al Comité de Emergencia de Operaciones Nacional no fueron aprobadas. Una de las acciones que adoptó es reforzar controles en 7 parroquias del distrito, medida necesaria pero no suficiente, señalan varios concejales. Que se cierren todos los espacios públicos, no solo de las parroquias, todos los espacios públicos, y que si el municipio lo plantea, en eso el COE no debería tener ningún inconveniente, porque no afecta casi en nada a la economía. Los controles y operativos ya iniciaron. Los ediles dicen que no solo queden anuncios y que sean permanentes en las zonas conflictivas de Quito por el incremento de contagios. Primero que deben continuar, no deben ser aislados de una sola noche hacer el control, sino ser un control permanente como algo parecido a lo que pasó en Guayaquil. También creo que es positivo siempre y cuando se cumpla, porque termina siendo solo en muchos de los casos anuncios de propaganda, un poco de publicidad. En la nueva disposición también consta la restricción en los parques y espacios públicos de las 7 parroquias para el cumplimiento del distanciamiento y el toque de queda. Hay que hacer el control y eso significa si hay que sancionar, hay que sancionar. Nosotros también tenemos normativa. Los concejales consideran que en la capital se necesitan acciones más rigurosas por la indisciplina ciudadana. Creo que hay que apelar mucho más a la conciencia ciudadana. Fiestas clandestinas, ha habido consumo de licor en la vía pública, ha habido mal uso del espacio público. Nos devuelvan la competencia para emitir salvoconductos. Con eso nosotros ya podemos restringir de mejor manera. En la ciudad están prohibidas las reuniones sociales, la apertura de cines y el consumo de bebidas alcohólicas en el espacio público. Informó Priscila Cadena.
Raúl Muñoz, de 50 años, logró ganarle al COVID tras permanecer más de 70 días en la unidad de cuidados intensivos del Hospital IES Quito Sur. En medio de un sentido homenaje, personal médico lo despidió para que regrese a su casa. Como una pequeña calle de honor entre aplausos y los mejores deseos, médicos, enfermeras y auxiliares del Hospital IES Quito Sur despidieron a Raúl Muñoz, de 50 años, el paciente con COVID-19 que pasó la mayor cantidad de tiempo en la unidad de cuidados intensivos de esta casa de salud, exactamente 71 días. Algo trágico, que no me gustaría que nadie pase por esto. Esto no es un chiste, es una realidad, es algo temeroso. No tiene idea de cuándo o cómo pudo haberse contagiado. Detalla que unos extraños síntomas lo trajeron hasta esta casa de salud porque sabía que algo andaba mal. Empecé a sudar todo el cuerpo y mi temperatura estaba normal. Entonces dije, no, estaba bien. Días después de internado, su condición se complicó a tal punto que de aquello sus recuerdos son vagos. Sin embargo, dice que lo único que quiere llevar en mente son los propósitos que se ha planteado para lo que llama su nueva vida. Es duro estar en esa posición sin poder ver a nadie, sin saber nada de nadie. Hay que agradecer a Dios que me ha dado otra oportunidad en la vida para seguir adelante, cambiar lo malo por algo bueno que tal vez cometí, ¿no? De los días que no recuerda, el personal médico sabe exactamente la dura batalla que tuvo que librar. Fue un caso muy grave, de alta severidad. Hubo unas 2 semanas muy críticas en él. Pensábamos que no iba más y que su vida terminaba. Sin embargo, ahora tenemos la felicidad, la satisfacción de verlo con el alta. Por ello, Raúl no quiere dejar pasar por alto un llamado de atención a la ciudadanía. Que sean conscientes. Uno que está en esta situación se da cuenta la realidad. La realidad es dura. Uno entra acá y si Dios quiere sale y si no, se queda aquí. En Quito informó Adriana Rojas. Un médico intensivista del Hospital Enrique Garcés de Quito afirma que tomó dióxido de cloro como tratamiento para el COVID-19, mientras que la representante de la Organización Mundial de la Salud en Ecuador no recomienda el químico ni sus derivados por la falta de evidencia científica. En la Comisión de Salud de la Asamblea se siguen receptando versiones sobre el uso del dióxido de cloro. El testimonio de un médico intensivista del Hospital Enrique Garcés de Quito que tomó el químico al contagiarse de COVID-19 llamó la atención. Empecé a tomar esta cosa, este dióxido de cloro, con las diluciones mínimas que son. Y dije, bueno, yo tomo, vamos a ver qué pasa. Empecé a tomar, comencé a estabilizarme. Se trata del galeno Ernesto Pasos, contó su experiencia a los legisladores, aseguró que su estado de salud se complicó y que estuvo al borde de pasar a un estado crítico. Yo estaba al borde de la muerte, solo un médico que tomó y que se salvó. Aunque reconoció que el dióxido de cloro no tiene evidencia científica, solicitó a la Comisión y a la Asamblea que se permita hacer estudios y se logre una autorización de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria. Es una opción de vida. ¿No lo harían? ¿No lo harían para sus familiares? Yo no estoy dando a mis pacientes en terapia intensiva. También participó Gina Watson, representante de la Organización Mundial de la Salud en el Ecuador. Ratificó su postura y la de la comunidad científica, que no existe evidencia de que el dióxido de cloro sirve como tratamiento o para curar el COVID-19. Evidencia que ha tenido una revisión de pares y que ha pasado por todo el rigor metodológico de un estudio aleatorio como debería ser en estos casos. Otros médicos respaldaron esa posición. No recomiendan el químico ni sus derivados. En la sesión, Enrique Terán mencionó que se está comercializando a la sustancia como una falsa vacuna. La preocupación más grande que nosotros tenemos es que se ofrezca que el dióxido de cloro previene la infección. Le estamos dando una categoría falsa de vacuna y la gente se cree. Por el momento, la ciencia avanza en una vacuna contra el COVID-19, informó Priscila Cadena.
De regreso, gracias por su sintonía. En Solca se han tenido que implementar salas para atender a los pacientes enfermos e impedir que el COVID-19 contagie al resto de personas. Los casos confirmados de coronavirus son derivados a otras casas de salud. Solca tiene como consigna atender exclusivamente a pacientes con cáncer, esto frente a la alta vulnerabilidad de los enfermos. Es por ello que las autoridades de Solca han implementado una serie de protocolos para impedir que el virus ingrese a sus instalaciones. Y es que se han adaptado salas para localizar e identificar a pacientes con coronavirus. Nosotros hemos creado una zona de transición acá, donde el paciente es asistido hasta que logremos conseguir un traslado de estos pacientes. Y es así, en el caso de que un paciente presente cáncer y coronavirus negativo, es internado en las instalaciones, pero si presenta coronavirus positivo, es referido a otras casas de salud. Unos 100 pacientes, unos 120 pacientes que hayamos diagnosticado acá, pero muchos de ellos, diría yo, casi el 100% de ellos han sido referidos al sistema de salud pública. El personal de Solca tampoco ha sido ajeno a los contagios. El director médico explica que al menos el 5 del 100% del personal de la salud se ha visto contagiado. En las últimas horas han tenido una baja. Por querer salvar la vida a una paciente que fue contaminada y atendió. Henry Caballero, director médico de Solca, asegura que están abastecidos con la medicina suficiente para poder ayudar a sus pacientes y que además han tenido apoyo de la empresa privada para atender a aquellos que necesitan trasladarse a sus instalaciones. Aquellos que están, como tú dices, en tratamientos semanales para sus respectivas enfermedades, llámese quimioterapias o radioterapias, sesiones. Muchos de estos pacientes hemos tenido que facilitar sus transportes. Y es que frente a la alta cifra de contagios que se registra en el país, las autoridades hacen un llamado para que únicamente acudan a Solca los pacientes que requieran tratamiento, mientras que el resto lo puede hacer vía telemedicina. Informó Marilyn Jaramillo. El comercio en el centro histórico de Quito afrontaría una fuerte recesión económica y turística. Varios restaurantes emblemáticos de la urbe cerraron sus puertas después de 55 años de servicio. Más de 10.000 empleados se verían afectados con el cierre de negocios y comercios del centro histórico de Quito. Varios restaurantes emblemáticos tuvieron que cerrar sus puertas debido a la recesión económica producto de la pandemia, como es el caso de un restaurante que inauguró el 1 de mayo de 1965. Después de 55 años de trayectoria, se informó la dura decisión de cerrar sus operaciones. Tiene cercado al centro histórico con vallas y con concertinas, con estos alambres de guerra, con cuchillas. Entonces, en el centro histórico da una imagen muy pobre sobre el sector. Un visitante que ve esas vallas, esas concertinas, tiene miedo de venir al centro. Johnny Núñez, representante del comité, además enfatizó que serían otros los factores que han incrementado el índice de contagios de COVID-19, los mismos que han perjudicado fuertemente el turismo. Que dicen que el centro histórico es el lugar en donde hay muchos más contagios, cuando en realidad en el centro histórico vive muy poca gente. En realidad los contagios no son de los habitantes del centro histórico mayormente. Mayormente los contagios son de las personas que vienen a trabajar en el centro histórico y sobre todo de las personas que trabajan aquí de manera informal. Aún pese a las adversidades, existen comercios que se mantienen, como es el caso de un restaurante ubicado en la calle García Moreno y Sucre. El local cuenta con 4 ambientes llenos de historia y sabores que el propietario asegura datan más de 90 años de tradición. Tradicionalmente, o mejor dicho, últimamente, se ha estado hablando únicamente de las fallas de lo que es la parte del centro, pero no van un poco más allá. ¿Qué estamos haciendo las empresas formales? ¿Cómo estamos trabajando? ¿Cómo estamos atendiendo a los clientes? ¿Cuántas personas dependen de nosotros? Desde distintos gremios solicitan a las autoridades competentes atender estos requerimientos para que no se pierda la cultura, tradición, platos típicos y demás atributos que identifican a Quito como la carita de Dios, informó Caterine Aguirre. 15 personas encargadas de medir la temperatura corporal en las estaciones del transporte público municipal fueron agredidas por usuarios que no aceptaron el uso del termómetro infrarrojo. Este tipo de ataques pueden ser sancionados hasta con la privación de la libertad. En el brazo. ¿Por qué? Porque dicen que es malo en la cabeza. ¿Por qué malo? No sé, así dicen, pero no sé por qué será.
Esta y respuestas similares son las justificaciones de varios usuarios del transporte público metropolitano para impedir que se mida la temperatura corporal en su frente. La molestia ha llegado a tal punto que en solo 24 horas, 15 personas entre guardias y agentes fueron ultrajados. Esta es una muestra del día de ayer, en la parada 24 de mayo del corredor suroccidental. El señor guardia, al tratar de tomarle la temperatura a una persona, le insultó, le pegó y salió corriendo. Nuestro guardia ya quedó agredido. El personal del sistema de transporte ahora trabaja con zozobra. De cada 10 usuarios que llegan a estaciones y terminales, al menos 6 no permiten que se use el termómetro cerca de su frente. Porque dicen que le están dañando las neuronas, supuestamente en la frente, dicen, ¿no? Entonces le toca de ley que tomarle lo que es en el brazo. Con estos antecedentes, las preguntas son: ¿hay contraindicaciones por acercar una o varias veces un termómetro a la frente? Estos aparatos no dañan los ojos, no dañan las neuronas. Nosotros tenemos aquí un hueso muy fuerte, muy duro. Los rayos que utiliza estos aparatitos solo miden la parte de afuera de nuestro cuerpo, la cantidad de energía que nuestro cuerpo bota. ¿Los resultados de la medición en los brazos son certeros? La temperatura corporal disminuye en las extremidades, porque en las extremidades, al estar en contacto del ambiente, van a estar más frías. Esta gráfica proporcionada por el doctor Galo Sánchez muestra cómo mientras más cerca al corazón están los órganos, más exacto será el resultado. Digamos que tengo temperatura de 38 grados. Si me miden en el brazo, voy a tener una temperatura de 36.5 a 37 grados. Y eso va a generar problemas, por cuanto usted no sabe que está con un poco de temperatura y puede estar llevando el virus a otras personas. El municipio de Quito, a través de los representantes de la empresa de pasajeros, mencionaron que este tipo de agresiones son sancionadas hasta con 5 días de privación de libertad, informó Sofía Vintimilla. A finales de este año se decidiría si se incrementa o no la tarifa del transporte público urbano en Quito. La demora en la decisión municipal se debería a la búsqueda de mecanismos que logren mejorar la calidad del servicio. Los transportistas deben usar el 50% de su capacidad en estos momentos de pandemia y no se está respetando, no lo están haciendo, los aforos no se están cumpliendo. La falta de compromiso de algunos choferes sería una de las causas por las que el Consejo Metropolitano no ha decidido incrementar la tarifa de transporte público urbano en Quito. En el interior del municipio, los ediles debaten mecanismos para mejorar la calidad del servicio. Tienen los estándares, los parámetros que van a ser simples, cumple y puede subir su tarifa. Mientras del gremio de transportistas espera al menos un incremento de 10 centavos. Aseguran que en cualquier momento podrían dejar de operar, pues no tienen ganancias. Momentos que no hay, la gente sí se reserva un poco, dado la situación en la que estamos viviendo. Situación que de acuerdo a las autoridades alcanzó al transporte municipal. Desde la pandemia, el número de pasajeros disminuye cada día. En un día normal llevábamos alrededor de 650,000 personas. Hoy estamos llevando 195,000 personas. En algunas paradas y estaciones del sur y norte se registran andenes vacíos. Muchas unidades están estacionadas en las cocheras y hay buses que recorren la ciudad con menos del 10% de su aforo. Algunos ciudadanos optaron por el uso de bicicletas. Ellos en su mayoría no están a favor del alza del pasaje. Hasta que se mejore esto, estar en 25, si pasamos esta pandemia que estamos puede alzar. Mientras otras personas mencionaron estar de acuerdo. Yo creo que sí, porque la verdad es que ellos también ahorita están a pérdida, todos estamos a pérdida, todos. Si bien no existe un plazo para el debate del posible incremento de la tarifa, hay algunas presunciones. Estamos hablando de agosto, septiembre, octubre. Esperemos que sea antes de fin de año por el bien de todos. Datos oficiales establecen que el 75% de la población necesita del sistema de transporte público urbano para movilizarse, informó Sofía Vintimilla. En un hotel del Valle de los Chillos, familiares denuncian que en la zona geriátrica existen contagios de coronavirus y que no han podido obtener mayor información de sus familiares. Las alertas se encendieron para los familiares de los adultos mayores que se encuentran en un hospital del Valle de los Chillos tras ver este festejo que se habría realizado en las instalaciones del lugar por el Día del Padre.
En uno de ellos se puede observar como varios de los ancianitos no usan mascarilla y menos guardan la distancia correspondiente y tal como está establecido. En otro de los videos además se puede ver que hubo baile hasta con grupo musical en vivo. Los familiares dicen entonces que a partir de ese festejo se originaron los contagios. Sí molestos, sí indignados porque haya pasado este tipo de contagio, pero ahora que haya pasado esto por esos agasajos, desde nuestro punto de vista innecesarios, entonces sí tendrán que responder por eso. Clever Sosa cuenta que tiene a su madre en la zona geriátrica. Ella sufre de Alzheimer y reclama por la poca información que ha recibido por parte de las autoridades del hospital. Bueno, nos dicen ellos que no nos pueden dar esta información porque es una información que ya se ha pasado al Ministerio de Salud. Entonces, que averigüemos allá, es lo que nos están diciendo. Él asegura que desde los chats que han conformado los familiares se ha dado a conocer que al menos 20 personas han fallecido dentro de la emergencia sanitaria y al menos 10 por coronavirus. Ahorita sabemos que son 20 y sabemos porque estamos en contacto los familiares. El hospital, el informe del hospital dice que son 10 los que están fallecidos por COVID. Gisela también tiene a su abuelita materna ahí y se siente indignada porque dice que se rompió la cadena de información. Bueno, y después nos enteramos que todos los pacientes de geriatría estaban contaminados con esto del coronavirus. Y eso para nosotros fue bastante fuerte, que nos tengan más comunicación, o sea, que nos traigan más comunicación, que nosotros podamos saber qué es lo que está pasando con los pacientes. Acudimos entonces a este hospital ubicado en el Valle de los Chillos para conocer mayor información. Sin embargo, se nos supo indicar que ninguno de los administrativos en este momento se encuentra, pero fuera de cámaras, uno de los epidemiólogos nos confirmó que sí, hay casos de coronavirus y que se está trabajando en este momento en determinar cómo ocurrió el brote. Informó Marilyn Jaramillo. De regreso, en medio del incremento de casos de coronavirus en la capital se reportan 582 casos de trabajo infantil. La mayoría de las niñas y niños ofertan productos en las calles o acompañan a sus padres en el comercio informal. Estos menores también son propensos a contagiarse de COVID. Muy duro. No hay dónde dejarles, toca salir con los niños. A su corta edad, muchos menores caminan por las calles solos o en grupo, salen a trabajar o acompañar a sus padres que son comerciantes en la capital. Con una mascarilla intentan protegerse del coronavirus, pero su salud está expuesta debido a que permanecen en contacto con la gente. Por su inocencia, incomodidad y no comprender bien lo que pasa, algunos se rehúsan a usar cubrebocas. La realidad que viven estos niños es diferente. No tienen el privilegio de pasar en casa. La pobreza es una de las razones por las que les toca salir, pero también existen otros motivos. Las familias muchas veces van acompañados de sus hijos porque tienen miedo a dejarles en casa solo, que es normal, es comprensible por todas las olas y situaciones de violencia sexuales que se viven en el país. En un andador, esta niña de apenas 1 año pasa las horas mientras su madre vende unas frutas y verduras. Ella no quisiera tenerle en esas condiciones, pero no tiene otra alternativa. Me toca salir con mi hija, porque no hay dónde dejarles, no hay guarderías. Brigadas del Patronato San José recorren algunos sectores de Quito, llevan consigo carteles. Dicha institución ha detectado desde el 22 de junio hasta la fecha 582 casos de trabajo infantil, en el que también se incluye acompañamiento de menores. A nivel del centro histórico principalmente, una gran afluencia en lo que es el comercio informal, razón por la cual también hemos visto muchos niños que están acompañando, están trabajando o en ciertos casos también están mendigando. El Ministerio de Inclusión Económica y Social asegura que trabaja en la problemática debido a que esta está incrementando. Hemos trabajado con 8.425 familias a escala nacional. Sin embargo, solo en Quito se registran alrededor de 25.000 niñas, niños y adolescentes trabajadores. El trabajo infantil no es nuevo, es un problema que ha estado presente en el Ecuador por muchos años, arriesgando vidas y robando sueños. Informó Valeria Navarro.
Nos vamos a enlazar ahora con la señal en vivo virtual de la Asamblea Nacional, donde se está realizando en estos momentos la votación para la primera persona que está en la terna para la vicepresidencia de la República. Se trata de la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Hasta el momento, las votaciones van así. Un total de 137 asambleístas presentes, 135, ausentes 2. Hay 33 votos afirmativos, como vemos en este momento, y hay 87 votos negativos para la primera de la terna, María Paula Romo. En blanco 1 y abstenciones 10. Esta es la señal que se está realizando en estos momentos a través de manera virtual de la Asamblea Nacional. Estamos viendo las votaciones que se están dando, está cargando poco a poco las votaciones de los asambleístas que están enlazados vía internet a este pleno número 677 en modalidad virtual para elegir al vicepresidente de la República. Vamos a reiterar, en estos momentos los votos afirmativos son 35, los negativos 87. Ya regresamos luego de un corte con más información desde la Asamblea Nacional.